Hola a todos, bienvenidos al canal de Ayuda Vets. Hoy estamos con Nuria Tavares, Alejandro Elson y Paloma Lago para hablar de la clínica inteligente. Y hoy en particular vamos a hablar de lo que es el coste minuto por veterinario y el coste minuto por auxiliar clínico veterinario. Vamos a sacar esa fórmula en primer momento, Nuria. Dila tú, no tiene más historia. Vale, pues al final tienes que considerar el salario bruto por el 1,34, que son la seguridad social, y esto será las horas que por convenio pone que en el contrato, que son 1.780, dividido entre 60 minutos. Salario bruto por 1,34 dividido por 1.870 dividido por 60. Ese resultado es el coste minuto, vamos a decir de empleado, dependiendo, no vamos a poner si son auxiliares, administrativos. Con esto ya sabemos el tiempo que necesitamos para liquidar ese minuto a ese empleado. Sí. Luego necesitaremos saber las proporciones, dentro de una experiencia, en proporción, qué tiempo debe ocupar cada área. Y primero los vamos a definir, si os parece. Perfecto. El cliente cuando accede al centro, vamos a eliminar la captación y vamos a eliminar la llamada de recordatorio para la cita, que serían unos 5 minutos. El 20% del tiempo que dedicamos a un cliente en la consulta lo dedicamos para la admisión, es decir, el cliente de dónde viene, los datos, obtener todos los datos que podemos para facilitarle el trabajo en el área de consulta al veterinario y acceder al área de consulta. El veterinario debe estar en torno a un 25% de ese tiempo que va a estar en la clínica realizando las pesquisas diagnósticas, el traslado de la información con el cliente, preguntarle y hacer la anamnesis al animal. Otro 25% será para el proceso diagnóstico, realizar las pruebas, realizar las ecografías, lo que necesite el animal, la sangre. Un 25% para la comunicación final con los resultados al cliente. Y en el idioma del cliente. Esto hay una cosa, Nuria, que me gustaría que explicáramos, porque vamos así pegados de tiempo, pero parafrasear. Parafrasear. Qué bonito. Sí, esto es un concepto muy de coach, del coaching, en la cual el cliente cuando te está explicando qué le pasa a su animal, muchas veces el veterinario o incluso la CV a veces lo cortamos, no le dejamos explicarse porque enseguida dice diarrea y nosotros, ¿cómo es? ¿Blanda, dura, tal? Y lo que hay que hacer es parar un momento, dejarle que se exprese, que diga su necesidad y lo que necesita el animal, pero también necesita él como cliente. Y en ese momento, cuando ya le hemos dejado expresarse, lo que vamos a hacer es como darle un feedback con su propio diálogo. Y eso es parafrasear, porque utilizo sus frases, no idénticas, no como un robot, sino sus frases para darle a entender que le he escuchado, que estoy ahí y también confirmar si lo que he escuchado y he interpretado es lo correcto. Por ejemplo, si nos dice mi animal no se mueve, no anda, y si lo he entendido bien, su animal no se mueve, no anda y le está costando ir a la calle, entonces le estoy dando la oportunidad de reafirmar que el concepto o lo que me ha dicho es su necesidad. Yo creo que esto da una asistencia, una calidad asistencial brutal. O sea, que yo creo que los médicos, muchos lo aplican, otros muchos no, pero los que lo aplican, cuando llegas al médico y le preguntas y él te dice, he entendido bien que tienes un dolor en la rodilla, que te molesta y que tienes dolor por las noches, pues toda esta información, toda esta comunicación, que lo deberíamos hacer en el apartado de la anamnesis, en el apartado de la comunicación con el cliente, al principio y al final de nuestro proceso diagnóstico, para dejar solo un 5% al momento del pago. Que el proceso de los emolumentos, la parte del abono de los servicios recibidos, ocupe una pequeña parte de toda la experiencia. Así quedaría, repasamos, 20% del tiempo para realizar una admisión inteligente, una anamnesis con un proceso de comunicación en el cliente, con una presentación del propio técnico, del propio veterinario, que ocupe un 25% de todo el proceso, no dedicar más allá del 25% del tiempo para los procesos diagnósticos. Evidentemente, si tienes que hacer una endoscopia o tienes que hacer pruebas más avanzadas, pues tardarás más tiempo. Pero en este caso lo reprogramaríamos para que esa consulta no se alargue durante las horas. A nadie le gusta ir al médico, pues se preocupa si llegas al médico a las 10 de la mañana y te dicen, ya ahora vamos a hacerle a usted una colonoscopia, y sales del hospital a las 12 de la noche. Pues evidentemente sales cansado, frustrado, evidentemente en la colonoscopia dolido. Y finalmente, dedicar un 25% más para la comunicación y solo un 5% para el pago. Yo creo que es muy importante esa comunicación de ese diagnóstico, porque yo que paso mucho tiempo en las salas de admisiones de las clínicas veterinarias,
veo que la gente cuando le explica el diagnóstico al propietario o al tutor hoy en día, la gente no sabe comunicarse en el idioma que le entiende, ¿no? Habla un lenguaje muy técnico y creo que ahí es donde se da valor a nuestro trabajo y donde debemos esforzarnos en esa comunicación, ¿no? Sí, al final hay que evitar tecnicismos, o por lo menos si los utilizas, saber si el cliente, chequear si el cliente tiene esos conocimientos también. Si estás hablando de la diabetes y el cliente es diabético, pues igual puedes utilizar tecnicismos, saber el nivel de conocimiento médico que tiene y saber aplicarlo, saber valorar eso. Y luego también una cosa, voy a hacer un inciso aquí, en el tema de, parece que los tiempos, dices, es que si le dejo que se me explique todo, se me va el tiempo de consulta. Bueno, pues hay estudios que dicen que no, todo lo contrario, se te disminuye, porque lo que puede ser, si lo has hecho un buen chequeo y parafrasear, como hemos explicado antes, lo que va a pasar es que luego tengas que volver a tirar atrás la consulta y volver a preguntarlo todo, con lo cual no os dé miedo el esperar ese tiempo y darle esos minutos para que se pueda expresar. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros al canal. Hasta luego. Gracias.